Mis amados, muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando que esta semana inicie bajo grandes cosas a través del poder y las bendiciones que Él tiene para con cada uno de nosotros como familia en Cristo Jesús. Nuestro mes continúa avanzando y en él el Señor nos llama a la influencia. Para este tiempo, mis amados, quiero compartir como tema mujeres de influencia. Cómo el carácter influye en tu llamado a servir. Amada familia, te invito a ir a la palabra de Dios. Vamos a estudiar lo que Proverbios 23, versículo 7 al 9 nos habla. En el Padre, a través del Hijo y el Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo. En el versículo 8, vomitarás el bocado que comisteis y perderáis tus suaves palabras. 9. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus palabras. Esta palabra, amada familia en la fe, nos está direccionando, nos enseña que conforme a nuestra forma como pensamos, nosotros, cada uno, así va a ser direccionado nuestro obrar, nuestro actuar. Recuerda que el pensamiento direcciona lo que está en el corazón. Y evidentemente este salmo nos está diciendo de la importancia, ¿verdad? De lo que es en la persona formar el carácter. Ese carácter que necesitamos día a día llevar a la presencia y entender de qué manera, mis amados, influye en nuestros diferentes aspectos. Sí, esos aspectos que son vitales de nuestro caminar en ti como mujer, en el hombre, en la familia. Y aquí comienzan propósitos en los que el Señor nos quiere mover a otros niveles. Miremos cómo nuestro carácter determina, mis amados, la manera en la que vemos y respondemos a las adversidades. Sí, nuestras dificultades, quiero decirte que ponen en evidencia lo que hay dentro de nosotros como personas. Y ello nos va a mostrar cuáles son los ídolos que hay en nuestro corazón. ¿Sabías que en nuestro corazón hacemos ídolos? Cuando sobreponemos al esposo más que a Dios, cuando sobreponemos a la esposa más que a Dios, cuando nuestra prioridad son por encima de Dios nuestros hijos, nuestro trabajo, el afán de conseguir dineros. Todas estas situaciones son importantes, nadie dice que no, pero el Señor está demandando que primeramente Él, cuando nosotros hacemos primeramente las cosas al agrado de Dios, todo lo demás, dice la misma palabra, viene por añadidura a mi familia. Yo sé que es complejo entender esto, pero Dios debe estar en primer lugar. Y allí la palabra nos está hablando de que entonces se forman como grietas en nuestro carácter. Nuestro carácter se ve fragmentado por muchas situaciones y procesos que vivimos en el día a día, familia. Entonces, con cada adversidad, yo quiero decirte que van a venir a nuestras vidas diferentes decisiones que van a determinar, ¿verdad? Llevarnos a un lugar o a otro lugar. ¿De qué depende de esto? De fortalecimiento de un carácter piadoso a través de la toma de decisiones que contribuyan a nuestra semejanza en quién? En Cristo Jesús. O el camino de la transgresión. Porque que no se sujeta a una palabra, aquel que no vive conforme a lo que Dios nos está hablando, va a tomar caminos equívocos. Entonces, cada cual va a elegir, o, número uno, depositar la confianza en el Señor, o someterse, por el contrario, a cualquier cosa
que no tenga nada que ver con Dios. Por eso la palabra habla de que nuestro carácter está expuesto al libre albedrío. La adversidad, quiero decirte, familia en la fe, te va a revelar lo que genuinamente somos. Porque es que es en la adversidad, en la prueba, en el momento difícil, en el desierto, donde verdaderamente nos damos cuenta quiénes somos, qué personas somos, en qué estatus estamos como hijos de Dios. Nadie ha atravesado una crisis mayor que nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde? En la cruz del Calvario, donde Él estuvo clavado por ti y por mí, fue abandonado por el Padre, dice la palabra, y allí en su peor momento exclamó, como dice Lucas 23, versículo 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echándolos a suertes. Allí habla de que la cruz, mi amado familia, mi amado varón, mujer de Dios, ese escenario fue el carácter, pero un carácter santo, donde nuestro Señor nos está mostrando un despliegue, ¿verdad? Una exhibición total. Uno, de un carácter piadoso. ¿Por qué piadoso? Porque es un carácter semejante a la imagen de Cristo, que es el Dios vivo, que se hizo hombre para conocer nuestras necesidades. Es lo que determinará la manera en la que vemos y enfrentamos nuestras circunstancias. ¿Cómo estamos enfrentando hoy nuestras circunstancias? ¿En el carácter de Cristo o en el carácter de nosotros como seres humanos o en el carácter de lo que nos grita el mundo? Número dos, un carácter piadoso es semejante a la imagen de Cristo, porque es lo que determina la manera en que vemos y entendemos nuestras circunstancias. Una situación es ver las circunstancias desde mi perspectiva humana, pero qué diferente es cuando mi circunstancia es vista desde el escenario de Dios. Cuando yo involucro a Dios en mi escenario, quiero decirte que, ok, la adversidad está, el problema existe, la prueba está, pero tú la vas a llevar en el chalón, que es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces no va a venir alteración, no va a venir ofuscación, tú no vas a hablar palabras que no tienes que hablar, tú no te vas a irar, tú no vas a discutir, tú no te vas a descomponer. Y quiero decirte que cuando, involucrando en este contexto a María, la madre de Jesús, recibió la noticia de que estaba embarazada de aquel que sería su Salvador del mundo. Ella era una mujer adolescente que todavía no se había casado con José. ¿Tú te imaginas ese escenario de María en aquel entonces de una sociedad señaladora, donde si se daban cuenta que una mujer había adulterado o estaba embarazada era apedreada? ¿Tú te imaginas el escenario de una María que recibe un desafío de Dios a través del Espíritu de Dios? Le dice, tú estás embarazada sin ella haber estado con un hombre, y que aún este hombre no se había casado con ella. Wow, tremendo, mira. En Mateo 1, 18 y 19 la palabra de Dios dice en el 18, y en el nacimiento de Jesucristo fue así, estando María, su madre, desposada con José, antes de que se unieran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Tremendo, ¿no? 19. Y José, su desposado, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Es un desierto, es una lucha tenaz. Mira, ¿por qué? Porque aquí había que mirar el carácter de María y el carácter de José como hombre. No eran esposos, estaban comprometidos. Y resulta que en aquella época, cuando el hombre tomaba a esa mujer que iba a ser su esposa, tenía que dejar pasar un año para poderse casar con ella. Entonces, y darse cuenta que ella estaba embarazada, una confrontación, una lucha. Por ella, en el carácter de Cristo, por el Espíritu, supo entender la prueba. Entonces ella se dejó llenar y moldear por el Espíritu de Dios.
porque es Dios el que obró allí. Entonces, cuando Dios obra en nuestra situación, nuestro carácter es semejante al de Cristo. Pero como había un hombre que no entendía la visión de Dios, que era un José, se enojó, se airó y quiso dejarla. Cuando nosotros no entendemos el llamado de Dios, queremos dejar las cosas de lado. Pero él tuvo que ser visitado también por la presencia de Dios para entender ese diseño y que su carácter se acoplara y se alineara a ese plan. Entonces, yo quiero decirte que una noticia tan increíble como esta pudo haberla llevado a ella al temor y fijar sus ojos en todo lo que estaba allí implicando, ¿verdad? Este nivel social y en su relación con un José que de pronto estaba confundido. Pero eso no fue lo que sucedió. Ella decidió poner su confianza en quién, en los planes, en los propósitos de Dios. ¿Dónde estamos hoy, familia, en la fe colocando nuestros planes y propósitos? ¿En qué escenario nos estamos moviendo? ¿A qué fuente estamos yendo para que nuestro carácter sea moldeado? Y Lucas 1:38 nos dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Estamos dejando que nuestro carácter determine la perspectiva de las circunstancias conforme a la palabra de Dios. Porque un carácter piadoso quiere decirte, amada familia, que ha sido, dice, intencionalmente cultivado. Cuando esa perspectiva, esa circunstancia es llevada conforme a las verdades de la palabra. Por eso es importante estos devocionales, porque ellos nos conectan con la palabra de Dios. Y en medio de esa crisis que quizá tú estás viviendo hoy, emocional, familiar, económica, tú mujer, tú hombre, el Señor nos está llamando a ser esos hombres piadosos, esos hombres que hoy no se dejan afligir por las circunstancias, sino que son hombres que están confiando, ¿verdad? Que hay un Dios que sustenta, hay un Dios que sana, que libera, que pelea por ti, que te provee. Y el Salmo 37 en el versículo 25 dice, he vivido muchos años y nunca he visto al justo desamparado, ni a sus hijos sin tener que comer. 26, los justos están siempre dispuestos, dice la palabra, a dar sin esperar nada a cambio y sus hijos son una bendición. Pero aquella que tiene grandes grietas en su carácter podría responder buscando suplir sus necesidades de manera ilegítima. Aquí la palabra nos está diciendo que en medio de las heridas de una relación mujer-varón, tenemos que llevar ese carácter piadoso, tomar buenas decisiones, perdonar, mostrar la gracia de Dios en el uno, en el otro, ¿verdad? Reconocer que necesitamos ser llenos de la presencia del Señor. Y entonces mientras como hombres y mujeres nuestro carácter es cultivado en la justicia del Dios vivo, esas heridas se van a sanar, mujer, varón de Dios. Tú vas a experimentar eso nuevo de Dios, aquello que Él quiere depositar en nosotros. Por eso nuestro carácter determina nuestra perspectiva ante las diferentes circunstancias y revela genuinamente, ¿sí?, qué hay en nuestro interior. Entonces, quiero decirte para este día que la buena noticia es que Cristo, en Cristo hay redención. Cuando hemos visto las grietas de nuestro carácter, Jesús nos invita a ir a Él en el arrepentimiento. Y entonces Él nos promete que si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo para perdonar, nos limpiará de todo mal, como dice 1 de Juan 1:9. Que esta palabra del día de hoy, que viene a tu vida, te permita seguir dimensionando que tú eres un hombre, una mujer, una familia de influencia, porque tu carácter está siendo transformado a través del Padre Celestial. No te olvides ser ese hombre, esa mujer, esa familia que hoy se encienden como una antorcha para iluminar el camino de muchos que hoy están perdidos en la oscuridad. Comparte este devocional, dale a la campanita y suscríbete a este maravilloso canal donde el Señor quiere llevar siempre un alimento para ti, familia. Te bendigo en el Señor y que el chalón de Él sea sobre ti. Amén y amén, familia en la fe.